En Inglaterra y Estados Unidos existe una tradición de practicar la contrahistoria. El historiador británico y profesor de la Universidad de Harvard, Neil Ferguson, ha promovido la historia contrafactual como un método válido para el estudio de la historia. En su libro Historia Virtual, ¿qué hubiera pasado si?, publicado en 1998, plantea los siguientes contrafácticos. ¿Qué hubiera sucedido si Gran Bretaña se hubiese mantenido al margen de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué hubiera sucedido si la Alemania nazi hubiese derrotado a la Unión Soviética? ¿Y si el comunismo no se hubiese derrumbado? Ferguson invitó a destacados historiadores a examinar qué hubiera pasado si estos acontecimientos trascendentales hubiesen ocurrido de otra forma, basándose en alternativas que se barajaron en su momento. La historia de nuestro país también ha sido analizada desde lo contrafáctico. El primer antecedente de contrahistoria es del maestro Jorge Basadre y su libro El azar en la historia del Perú, de 1973. En él, Basadre, pionero como siempre, plantea la siguiente idea: ¿cómo sería el Perú y la noción de libertad de haber triunfado la Revolución de Cusco de 1814 y haber surgido un país independiente? Sostiene es que si el Perú hubiera nacido como Estado independiente de esa sublevación, el Perú hubiera sido muy diferente al Perú que nace en 1821, puesto que, bueno, los protagonistas serían gente de clase media y de sectores populares de provincia, serían provincianos de élite rebelados contra el centralismo del virrey, y habrían integrado a criollos mestizos y líderes indígenas. Entonces, lo que va a discutir Basadre es no qué bonito sería si esto hubiera ocurrido, sino lo que va a discutir Basadre es la idea de libertad, la idea de los seres humanos obedecen a las estructuras te aprisionan, o las estructuras, las circunstancias sociales, las circunstancias económicas, te brindan un marco de posibilidades. Y los seres humanos tenemos libertad para elegir este camino o este otro. Y normalmente esa libertad es una confrontación, porque hay un marco de opciones, unos quieren A, otros quieren B, y hay una competencia, una lucha. En 1987, la historiadora Magdalena Chocano publicó un artículo llamado Ucronía y frustración en la conciencia histórica peruana. En este artículo, Chocano plantea que las ucronías que aparecen en la narración del pasado peruano traen implícitamente una visión pesimista de la historia del Perú. Así, la historia de nuestro país habría sido contada como una serie de lamentos ante las malas decisiones tomadas y con la idea de que las cosas pudieron haber sido mejores. En este año, en el 2012, la historia contrafáctica despierta el interés de los lectores peruanos. Y esto se debe principalmente a la publicación del libro Contrahistoria del Perú, que reúne 9 ensayos compilados por el historiador José Ragas y el politólogo Eduardo Darjat. Un grupo interdisciplinario de especialistas se reunió para analizar qué hubiese pasado si tomábamos caminos distintos a los recorridos.
entre otras cosas. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si triunfaba la revolución de Túpac Amaru en 1780? O si los españoles decidían fundar la capital del país en el Valle del Mantaro y no en Lima, o si se concretaba el proyecto monárquico de San Martín, o si Víctor Raúl Haya de la Torre hubiese sido elegido presidente en 1962. Entonces lo que quisimos hacer con el libro era jugar un poco con episodios claves de la historia peruana desde el siglo XVI hasta lo que pasó el año 2011 y darle una suerte de escenarios paralelos, ¿no? Para analizar qué fue lo que ocurrió de otra manera. La historia contrafactual plantea una historia alternativa, un ensayo de imaginación y análisis, donde juega un papel fundamental el método comparativo. Lo que hacen los autores en este libro es tratar de jugar con la idea de que sí, que pudieron haber caminos diferentes, a veces apelando a su conocimiento histórico, a veces apelando a su conocimiento de política comparada, o a veces demostrando que el evento que cambió las cosas en realidad fue una excepción antes que lo que uno podría esperar de cierto contexto, ¿no? Dentro de la ciencia política estamos muy acostumbrados a pensar en términos comparativos, a comparar países, ¿no? Y sacar conclusiones de esa comparación. Entonces, por ejemplo, uno dice, si en el Perú el voto no fuera obligatorio, ¿qué pasaría? La respuesta no es especulativa, la respuesta es comparada. Mira pues Venezuela, donde el voto no es obligatorio. Mira pues México, donde el voto no es obligatorio. Y analiza qué pasa allí, donde el voto no es obligatorio, y allí tendrás pues una idea de qué pasaría en el Perú si el voto no fuera obligatorio. Entonces, eso es un contrafáctico. Si pusiéramos el voto voluntario en el Perú, lo que pasaría es algo parecido a lo que pasa en los países donde el voto no es obligatorio. Y así sucesivamente. De la etapa prehispánica peruana se pueden extraer varios contrafácticos. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si los chancas derrotaban a los incas cusqueños durante el gobierno de Huiracocha? ¿No habría surgido el Tahuantinsuyo? Lo más probable es que igual hubiese surgido un imperio unificador del mundo andino. La diferencia es que este imperio no sería el inca, sino el chanca. Algo parecido ocurrió en el mundo antiguo mediterráneo, cuando la República Romana casi fue derrotada por las ciudades cartaginenses durante las guerras púnicas. Analicemos ahora uno de los ensayos. Jauja, capital del Perú, si los conquistadores españoles hubiesen preferido el Valle del Mantaro y no Lima, 1534. Su autor es el historiador José Ragaz. Este ensayo parte de un hecho histórico concreto. Francisco Pizarro escogió inicialmente la ciudad de Jauja, ubicada en el Valle del Mantaro, como capital de la gobernación de Nueva Castilla. Esta gobernación sería la base del territorio que luego correspondería al virreinato del Perú. Si esto se hubiese mantenido, Jauja sería en la actualidad la capital del Perú. Pero esta elección, decretada en 1534, duró poco más de un año. Esta primera decisión de Pizarro hasta hoy es recordada, y en el imaginario nacional ha quedado grabada esta idea de una capital ubicada casi en el mismo centro del país. En 1986, en el gobierno de ese entonces, existió la idea de trasladar la capital del Perú al Valle del Mantaro. Además, en el año 2012, el Congreso de la República emitió una ley declarando a Jauja como la primera capital del Perú.
En tiempos previos a la conquista, el Valle del Mantaro era habitado por huancas y jaujas y tenía las mejores tierras del territorio andino. Por eso, en 1535, Francisco Pizarro, este señor que vemos aquí, montado en su caballo, que ahora está en el Parque de la Muralla, en el centro de Lima, decidió trasladar la capital a Lima. ¿Por qué? Por las siguientes razones: tener salida al mar, compensar la influencia de Almagro, que pensaba fundar la capital en Chincha, y por tener un lugar estratégico ubicado entre Trujillo y Cusco. Esto fue lo que pasó, esto es la verdad histórica, lo que todos sabemos. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si este señor, Francisco Pizarro, decidía reafirmar a Jauja como la capital del Perú? Por lo menos tendríamos un cielo azul, ¿no? Este ensayo parte también de una situación que es la siguiente, ¿no? ¿Por qué los españoles decidieron Lima? ¿Por qué no siguieron el ejemplo de Cortés, que más bien funda la capital en el centro de poder indígena, ¿no? En el sentido de que Ciudad de México está sobre Tenochtitlán. Y entonces José Ragas hace un diseño de una nación más mestiza. Al ubicar la capital en medio de la región andina, en este caso no es en el Cusco, sino en Jauja, cuando ciudad en la que efectivamente por un breve tiempo los españoles eligieron como capital del Perú. Entonces, ¿qué hubiera pasado si se continuaba con esa capitalidad de Jauja, ¿no? De tal manera que es un ejercicio interesante buscar qué hubiera ocurrido si el centro quedaba en el corazón andino y no en la costa con vocación exportadora. Se plantea que la élite andina jaujina supo negociar con los conquistadores. A cambio de ayudar a los españoles en su lucha contra los cusqueños, los curacas del Valle del Mantaro se aseguraron privilegios, como el control de la mano de obra indígena y la preservación de sus títulos de nobleza. En la historia real, los curacas de esta zona fueron importantes colaboradores de los españoles. Con el paso de los años y al llegar la República, la región tenía una importante economía basada en la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. Y lo que ocurrió en realidad es que esos curacas se van hasta España para pelear por sus derechos, cosa que no había, era muy raro, ¿no? Y esto lo puedes ver también en la independencia, donde los ejércitos españoles, una vez que son desalojados de Lima, se van al Valle del Mantaro, ¿no? Porque ahí saben que pueden reabastecerse, que pueden esperar hasta que las cosas nuevamente estén mejor para su propio proyecto. Y en todo el 19, el Valle del Mantaro fue una de las regiones más ricas, más dinámicas y más modernas, digamos, del país, ¿no? Yo creo que hasta el día de hoy, que es una de las regiones que abastece casi a buena parte del país.